En este video te voy a enseñar un generador de personajes estilo anime para que puedas hacerlo para tus historias. Si estás haciendo un cómic o quieres hacer una animación, muchas veces necesitamos bastantes personajes y a veces es bastante tedioso estar creando cada uno de los personajes, pero con este generador de personajes prácticamente vas a tener una cantidad ilimitada de personajes y te lo quería traer en este canal. Este va a ser nuestro flujo de trabajo, se va a componer en dos partes. La primera va a ser la que va a generar el prompt aleatorio y aquí obviamente donde ya vamos a generar la hoja de personaje. En la parte de aquí arriba tenemos el famoso generador de personajes. Esto va a ser como si fuera una gem, estas dos partes es como si fuera una gem, así que puedes construir una gem simplemente con este prompt. Este prompt dice lo siguiente, dice: eres un generador de personajes aleatorio para Stable Diffusion. Este está hecho para Stable Diffusion. Esto te va a servir, por ejemplo, si estás utilizando algún modelo open source basado en Stable Diffusion, te va a funcionar perfectamente, ya que está hecho específicamente para eso, pero también funciona para otros modelos obviamente. Pero esto es en caso de que, por ejemplo, estés utilizando Pixai o estés utilizando cualquier otro, bueno, te va a ayudar. Así que lo único que tienes que hacer es armar esta gem, que de todos modos ya sabes que te estoy armando el post en Ko-fi por si lo quieres revisar, ahí va a estar todo el post por si lo quieres checar. Ahora aquí vamos a especificar el formato de salida, donde vamos a dar como las características, lo que es longitud de cabello, color, tipo de cabello, ojos, color de piel, accesorios y bueno, un poquito de ropa para que también tenga como un diferencial y no todos se vean iguales, ¿no? Alguna restricción para que lo dé correctamente y un poco de formato para que nos los dé bastante limpio. Y este sería el resultado. Aquí ya está, simplemente lo podemos poner aquí. Mira, le voy a dar clic y aquí me dice que si quiero gastar un crédito o quiero gastar todos los créditos, y no le voy a decir que un crédito, entonces me va a generar esto de forma aleatoria. Es bastante rápido de hecho. Y bueno, aquí lo tenemos y ya nos ha dado otro personaje tranquilamente, ¿ok? Ahora, ya teniendo esto va a ser una gem. De hecho yo tengo generada esta gem la tengo directamente en Gemini, pero bueno, ahorita está automatizado para tener un flujo y lo puedan ver ustedes, pero yo también tengo la gem ya hecha que funciona muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la hoja de personaje y aquí tenemos dos prompts. Este va a ser el prompt por el caso de que ya tengas todo tu texto del personaje. Lo único que vamos a agregarle el estilo y lo que es el prompt básicamente, que esta es la hoja de personaje, ¿va? En el estilo vamos a utilizar un estilo anime de Cygames que funciona muy bien para que no te lo dé genérico. Puedes poner cualquier otro estilo, por ejemplo si quieres de algún estudio o algún artista lo puedes poner para ver si te lo da. Y obviamente le estamos dando que es un estilo de fantasía, que tiene un detalle en shell shading que es importante para que te lo dé en 2D y con luz cinemática. Y como vemos el resultado es muy bueno. La verdad es que me gusta mucho el estilo. No se ve nada genérico, aún todavía le falta un toque más, pero bueno, esto ya depende mucho del modelo. El modelo que estoy ocupando es Seedream 5 Lite. Seedream maneja un buen estilo de anime. También he probado otros y no me han terminado de gustar, pero bueno, pueden probar Seedream. En caso de que tengan Seedream, lo pueden probar ahí en Dreamina. Recuerden que es totalmente gratis ahí. Entonces pueden probarlo en Seedream y la calidad que te da es bastante buena. Pero vamos a probar otro estilo para que vean cómo se genera esto. Pero eso sí, primero tenemos que darle el formato que queremos que haga nuestra hoja de personaje. Esta es la misma hoja de personaje que ya les he dicho siempre, donde nada más primero le decimos que analice bien la estructura del personaje, después que lo haga frontal, de lado y la parte de atrás, que tenga un apartado donde muestre lo que son la cara y los accesorios, que no ponga texto, que ponga los colores también en una parte para que sepamos la paleta de color que estamos ocupando y que tenga fondo blanco, ¿ok? Este es básicamente el prompt que siempre les doy. ¿Por qué lo estoy haciendo en inglés? Porque Seedream a veces falla un poquito en español, así que lo hago en inglés, pero también lo podría hacer en español, solo que a veces sí falla un poco, ¿no? Ahora en el apartado de estilo, vamos a cambiarle este estilo y vamos a ponerle otro estilo para que vean cómo cambia. Vamos a poner 90s Anime Style para que veamos cómo lo cambia con este estilo. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí y lo vamos a generar, ¿ok? Como ya habíamos generado el personaje, nos va a dar otro personaje porque ya lo habíamos generado y nada más le estamos diciendo que lo vuelva a crear, pero ahora con un estilo de los 90s. Y aquí nos los ha dado. Como vemos, ha cambiado el estilo, ya lo vemos un poquito los ojos. Claramente se ven como estilos noventeros. Aquí tiene un error, estamos viendo que tiene un error porque quiere mostrar como el detalle
pero está haciendo un agujero aquí en la parte de atrás. Esos son los problemas que tiene Seedream. Hay mucha gente que defiende este modelo, pero sí llega a tener muchos errores en cuestión de la consistencia y demás. La verdad es que no soy muy fan de este modelo, simplemente me gusta el estilo que saca, pero para el tema de modelos hay mucho mejores. Entonces bueno, tenemos ya un poquito aquí para que vean la diferencia. De hecho este está sacado en Qwen. La verdad es que el estilo es muy genérico, es muy malo. Aquí tenemos el anterior, vemos cómo son los ojos distintos y ahora lo ha hecho en 90s para que tú veas y veas el estilo que tú quieras. La verdad es que me ha gustado bastante este generador de personajes. Ustedes pueden ponerle en la parte de acá, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Recuerden que aquí nada más yo le estoy poniendo un ejemplo, pero aquí le pueden poner el estilo de anime que ustedes quieran y de esta forma poder crearlo, ¿no? De hecho podemos hacer una prueba con un 3D. Le ponemos 3D Anime Style para que ustedes lo vean y le damos. Ahora yo no les recomiendo que le hagan Nano Banana. Nano Banana maneja muy mal el tema de anime. Creo que para ahorita el mejor estilo anime es ChatGPT, la versión 2, la nueva que va a salir. Todavía no está disponible a todo el público, pero he visto una calidad muy buena, entonces yo creo que es la que se va a estar utilizando. Igual también ya les pedí a los de Freepik a ver si pueden meter modelos open source basados en Stable Diffusion, que funciona muy bien para este estilo. Pero bueno, por el momento, de los que he probado, Seedream me ha dado el mejor estilo, ¿no? Aquí lo tenemos y bueno, tenemos el estilo ya en 3D. Es un estilo 3D bastante genérico que muchos utilizan y demás. Si te gusta este estilo o lo necesitas para algo, bueno, ya lo sabes, pero tú le puedes cambiar el estilo a lo que tú quieras y realmente nada más es un generador de personajes aleatorio, ¿no? A ver, vamos a generar otra prueba, vamos a hacer otro estilo, a ver. Le puse Dragon Ball Anime Style para ver cómo nos los da, pero vamos a generar un personaje completamente nuevo. Para eso nos vamos a ir acá arriba y en este apartado le vamos a dar en la parte de aquí y aquí dice generar con toda imagen o generar solamente con un crédito. Le voy a decir que genera también la imagen. Le vamos a dar y va a empezar a generar tanto el texto. Primero genera el texto, después lo manda acá y después se genera esta parte. Es algo que me gusta de Freepik Spaces, que tienes todo un flujo de trabajo ya armado, lo puedes visualizar, puedes ir armando y demás. Puedes utilizar cualquier modelo, si te gusta más ChatGPT o si te gusta más Gemini o si te gusta más Cloud, lo puedes ocupar ya que tiene los modelos para poder hacer estas automatizaciones y vamos a ver cuál es el resultado, ¿va? Y aquí lo tenemos, vamos a ver si nos los ha dado. La verdad es que no lo ha dado, el estilo no se parece mucho, más parece como un 90s, más o menos por ahí. Realmente no se parece al estilo, pero vamos a ver si nos los da otro modelo. En este caso voy a usar Nano Banana 2, a ver si me lo da. Vamos a darle. Y bueno, aquí lo tenemos, a ver. Bueno, este ya se parece más a un estilo Dragon Ball, la verdad es que sí le da ahí un toquecín. El estilo no me termina de agradar muchísimo. No sé, lo da como muy contrastado, pero creo que cumple. Y bueno, ya ustedes nada más estarían jugando con el estilo que quieran, si quieren de algún anime en específico y demás. Pero creo que el de Nano Banana nos ha dado un mejor resultado. Así que bueno, ahí está el generador de personajes anime con inteligencia artificial. Les voy a dejar el post por si quieren todos los prompts, por si nada más los quieren copiar y pegar. No les pude poner este porque como tiene código, simplemente me lo quitaba, entonces por eso les puse una imagen. Pero bueno, aquí ya tienen todos los prompts por si los quieren, para que los tengan a la mano. Te recuerdo que si quieres apoyar el contenido te puedes hacer miembro VIP para que tengas acceso a todo el contenido exclusivo. De esa forma me ayudas a seguir creando contenido, porque si quieren que traigan más modelos y demás es un poco costoso porque tengo que estar contratando los modelos. Así que si te haces miembro VIP podré traerles más modelos al canal. Eso sí, si te ha gustado el video déjame un buen like y muchas gracias por verlo. Bye.